en la Revolución Francesa, Montesquieu, en la propia Asamblea de Diputados, cuando estaban discutiendo la Constitución, literalmente, fue una mayoría que consideraron que Montesquieu estaba anticuado y que quien de verdad interesaba era Rousseau. Eso es la Revolución Francesa. En cambio, en la Constitución americana, uno de los principales, que es Hamilton, uno de los más inteligentes, que fue secretario del Tesoro, que el pobre murió luego muy joven en un duelo a espada. Bueno, pues estudió fundamentalmente, aparte de latín y griego, fue Hobbes y Montesquieu, y es con ellos donde se apoya fundamentalmente para separar los poderes en la Constitución de Estados Unidos. Si Montesquieu en España ha estado alguna vez vivo, o en Francia, o ha estado siempre muerto. No, yo creo que en la experiencia constitucional o pseudo constitucional de nuestro siglo XX, la verdad es que yo creo que Montesquieu nunca ha tenido vigencia. Exactamente, esa es la verdad. Por unas razones o por otras, en la República, porque el régimen era prácticamente de convención, no hay parlamentario. Bajo la dictadura, porque efectivamente las prerrogativas legislativas de la jefatura del Estado eran pues prácticamente las únicas importantes, y desde luego bajo el régimen partidocrático, porque con una hazaña especial creo que se anuló la vigencia del principio de separación de poderes, además porque la separación de poderes en un régimen parlamentario como el nuestro, en fin, es que nunca existió. Que nunca existió, o sea, que con la República tuvo vigencia tampoco. Montesquieu en realidad. En España, el problema de la crisis económica está fundamentado en la insolvencia de las comunidades autónomas y del Estado para pagar a sus acreedores, que están cobrando con 2, 3 y 4 años de retraso. Bueno, pues siempre ha existido una idea de que la Constitución de Estados Unidos estaba inspirada en el idealismo y la buena doctrina política de los fundadores, de todos los grandes hombres que fueron luego presidentes. Y sin embargo, en un libro extraordinario que se llama Interpretación Económica de la Constitución de los Estados Unidos, de Charles Beard, reveló cosas extraordinarias. Por ejemplo, que la situación en Estados Unidos entre la primera Constitución confederal y la aprobación de la segunda, en ese periodo, por lo que Estados Unidos se arruinó y estaba a punto de desaparecer, como Tocqueville lo describe maravillosamente en su primer libro de la democracia en América, pues ese fenómeno del hundimiento fue debido a que los estados confederados no pagaban las deudas, y los bonos, la deuda pública, que se emitía en bonos, había descendido casi el 80% de su valor, y los propios redactores de la Constitución todos tenían bonos y estaban asustados de que se estaban arruinando. Y entonces hubo un movimiento a la vez que el federalista en la sociedad civil, encabezado por lo que se llamó entonces Cincinnati, que eran los veteranos de la guerra civil, que eran propietarios de bonos, porque allí no eran soldados, se alistaron en Washington los granjeros, que eran los propietarios del terreno, de la tierra de Estados Unidos. Los habitantes entonces de Estados Unidos en aquella época eran 4 millones de personas. Entonces, y fueron ellos los que presionaron para que se abandonara el sistema del poder ejecutivo salido del legislativo, porque no cobraban, y pidieron el presidencialismo, un voto directo, que se votara directamente al jefe del Estado, al presidente. Y eso fue lo que recogió Hamilton, y eso no se sabía hasta el libro de Charles Beard. Me resulta muy interesante, porque eso implica... No, es que es lo que hay hoy. Claro, por eso te iba a decir que eso implica un cierto paralelismo entre ese momento y la formación de una nueva nación como es Estados Unidos. Si hoy se lee a Hamilton, dirá, pero esto es lo que hay que hacer en España, pero ahora mismo, ya. Que es la democracia, claro. Eso fue la democracia. ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? Que es la separación de poderes. Que el presidente, el jefe del Estado, jefe del Ejecutivo, sea elegido en una sola circunscripción nacional directamente por todos los ciudadanos, y con independencia de otra elección distinta que se haga para designar a los diputados de cada distrito pequeño. Y ese es el fundamento de la democracia. Pero creía oportuno recordar que en Estados Unidos padeció una crisis semejante, que fue la que obligó a abandonar la Constitución confederal
y hacer una nueva constitución, que fue la Convención de Filadelfia. Que en aquella época, cuando Washington era el presidente, tenía nada menos que de secretario de Estado a Jefferson y de secretario del Tesoro a Hamilton. Es decir, lo que no ha habido en la vida, un gobierno de semejante calidad intelectual. Nunca ha habido un gobierno que tuviera esas personas de esa categoría. Me gustaría recordar que hay una excepción en lo que he dicho antes de Montesquieu, que la Revolución Francesa no tuvo influencia ninguna, salvo en un español, que era nada menos que el general Miranda, que fue diputado, que actuó activamente en la Revolución Francesa, que luego, claro, se rebeló contra España, y fue el profesor de Simón Bolívar, y él le enseñó a Simón Bolívar la doctrina de Montesquieu, y repitió literalmente en un libro editado en español de su propia, redactado por él, donde está copiado el capítulo 9 del espíritu de las leyes, diciendo literalmente: si de un colegio legislativo se extrae un cuerpo pequeño para que gobierne, habrá desaparecido la libertad política. Eso lo dice literalmente Miranda, y Simón Bolívar lo recoge totalmente el espíritu de Simón Bolívar, y cree que supera a Estados Unidos, porque Simón Bolívar se inspira en la Constitución de Estados Unidos, y cree que la supera porque a los tres poderes clásicos él le añade el poder electoral. Ahí se equivocó, porque el poder electoral no es un poder sui generis, es derivado. Pero Simón Bolívar, tengo yo el texto, y no hace mucho, hace 4 o 5 años que lo leí la última vez, y recuerdo que decía que su constitución, su proyecto de constitución, donde lo que ha querido ahora el inculto de Chávez resucitar, y no sabe lo que hace, pues llamándole bolivariana, pero es verdad que en el preámbulo que redacta Simón Bolívar para esa constitución es muy bueno, está muy bien escrito, y con la salvedad de que el poder electoral no es un poder autónomo, pero sí que dice que su constitución es superior a la de Estados Unidos porque la separación de poderes es más nítida. Eso me acuerdo muy bien.